Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el verso 31, y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Damos gracias al Señor porque estamos aquí una vez más en su casa para alabar primeramente su santo nombre y para también meditar sobre la palabra de Dios. Hoy continuamos con el Evangelio de Lucas y vamos a meditar brevemente este capítulo 12 porque usted ve los días como son ahora. Los días son malos, los tiempos son difíciles y los tiempos están llenos de afanes. Es como que si el mundo cada día corre más deprisa y esto nos abruma con tantas cosas. El cristiano a veces corre peligro de quedar atrapado en esta clase de vida. Y a veces el cristiano forma de esta clase de vida sus prioridades. A veces las prioridades de un cristiano son desenfocadas. Y en primer lugar, quiero que definamos qué es una prioridad. Dice un diccionario que la prioridad es aquello que es más importante frente a otras alternativas. Y por eso aquella prioridad goza de un tratamiento especial, será atendida con mayor rapidez, algo que no goza las demás cosas. Le voy a poner un ejemplo que encontré, me llamó la atención porque dice así: un jugador de fútbol es pretendido por el Barcelona de España y por el Real Madrid. Ambos clubes desean contratarlo y preparan sus ofertas. El jugador, mientras tanto, declara en una rueda de prensa: la prioridad la tiene Barcelona. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el deportista está dando mayor preferencia a la propuesta del club de Barcelona, aunque no descarta por completo la otra prioridad o la otra alternativa. Y eso es a veces algo que nosotros no entendemos. Entendemos que entonces si yo busco de Dios no puedo hacer las otras cosas. Eso no es así, sino que como Dios debe estar por encima, todas las demás cosas tienen que estar de acuerdo a su principal prioridad. Y eso es lo que el Señor Jesús va a hablar aquí, pero no solamente aquí hablaba, sino que si nosotros retrocedemos algunos capítulos atrás que ya hemos meditado, como por ejemplo el capítulo 9. Recuérdese que al final del capítulo 9 vemos a aquellos que querían seguir al Señor Jesús. Y mire lo que dice el verso 59. 9:59 de Lucas. Y dijo a otro: sígueme. Le dijo: Señor, déjame que primero. Entonces, ¿qué era la prioridad de esta persona? Primero era enterrar a su padre. Usted sabe que entendemos hoy, no es que el padre se estaba muriendo, sino que él estaba diciendo: una vez que mi padre muera y una vez que mi padre haga la entrega de sus propiedades, tal vez ahí yo te seguiré. Entonces no era su prioridad Dios. Luego le dice a otro, mire, verso 61. Entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué era la prioridad? Su familia. Y la familia es una prioridad, sí, pero no es la prioridad principal. Más adelante, mire, podríamos decir que estos eran personas que querían seguir o que tenían cierto conocimiento. Pero también mire lo que veamos en el capítulo 10, que también ya meditamos. En los últimos versículos tenemos aquellas dos mujeres, Marta y María. Las dos buscaron atender a Jesús. Pero la prioridad de la una era diferente a la otra. La prioridad de Marta era atender en cuanto a lo material, preparar la comida y atender las cosas de la casa. Mientras que la prioridad de María, ¿cuál era? Era estar escuchando a los pies de Jesús. Y a veces eso pasa dentro del cristiano.
Por eso, ¿qué cosa debe encabezar la lista de mis prioridades, de sus prioridades? No es otra cosa más que buscar su reino. Buscar su reino es prioridad. Jesús dijo que no estemos afanosos, que no nos preocupemos, porque a los que buscan las cosas de arriba, el reino y su justicia, es decir, lo más importante, entonces las demás cosas le serían añadidas. Y considerando esto, es decir, que todas las cosas que hagamos primeramente tienen que ver con el reino de Dios. Es decir, que nuestra prioridad, el reino de Dios. Si alguien nos pregunta, ¿cuál es su prioridad? Nuestra prioridad, el reino de Dios. Ese es el tema en esta noche, en esta mañana. Veamos primeramente los primeros versículos, porque todo este capítulo de una u otra manera tiene que ver con esto. Mire, en el capítulo 12, los primeros 12 versículos nos presentan algo que tiene que ver con el temor a Dios. En primer lugar, el Señor Jesús, los primeros 3 versículos nos habla acerca de la levadura de los fariseos. Y ahí usted va a ver que Jesús exhortó a sus discípulos a tener las debidas prioridades en su vida. Porque todo empieza, ¿cómo empieza? Con temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Esto implica que acciones que como discípulos debemos tomar, y una de las acciones que nosotros tenemos que tomar es cuidarnos de la hipocresía, de un falso cristianismo. Porque ¿qué pasaba en aquellos tiempos? Mire, dice los versos 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que os habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Los líderes estaban tratando de enredar a Jesús. Usted lo ve y vamos a ver más adelante que por muchas ocasiones trataron de enredar a Jesús. Mientras tanto, las multitudes se amontonaban. Pero ni Jesús temía ni a sus adversarios, aquellos falsos fariseos, aquellos hipócritas fariseos, ni se impresionaba por las multitudes. ¿Qué hacía el Señor? Vivía solo para agradar al Padre. Y por eso es que vio a los 12, los vio a los 12 inquietos. ¿Por qué? Porque estaban allí los fariseos, de modo que el Señor les advirtió a temer más a Dios que a los hombres. Por eso mire los versos siguientes. Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber echado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿De quién se está aquí refiriendo Jesús? ¿A quién debemos temer? A Dios. Exacto. Muchos piensan que aquí está hablando del diablo. No, el diablo no tiene ese poder. El único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios. Por eso él dice más adelante: ¿acaso no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Nuestros cabellos aún están contados. Y luego nos dice: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando usted y yo empezamos a temer a la gente, estamos en peligro de entrar en compromiso con ellos. Estamos en compromiso a veces por recelo, por temor del qué dirán. Actuamos de manera hipócrita por agradarle a la persona. Agradémosle a Dios, porque si no vamos a estar cayendo en hipocresía. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 112. Mire, dice el verso 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire, el pastor hace un rato, él decía que
En la lectura vamos a leer este capítulo. ¿Por qué? Porque es deber, pero también es deleite, es privilegio del cristiano meditar en la ley, porque en ella se deleita de día y de noche. ¿Y qué va a pasar cuando usted hace como este varón que teme a Jehová? Dice, su descendencia será poderosa, la generación de los rectos será bendita. Aún Dios provee o promete aún prosperidad en los diferentes ámbitos de la vida. Claro que usted tiene que ahí basar en el principio. Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios y que sea hecha su justicia. No nos dejemos impresionar por la gente. Por eso es que el Señor, volviendo a Lucas, Él está comparando la hipocresía ¿con qué? Con la levadura. ¿Qué pasa cuando usted leuda una masa? Usted pone unos gramos de levadura. No es que usted pone, vamos a poner por 500 gramos de levadura, de masa que diga, por 500 gramos de harina. Usted no es que va a poner 500 gramos de levadura, usted pone 4 o 5 gramos de levadura. Pero ese poquito de levadura es capaz de ¿qué? De contaminar, de fermentar toda la demás masa. Asimismo pasa con la hipocresía. Se esparce, es algo que empieza pequeño, luego se esparce y con el tiempo, ¿qué hace? Infecta la masa. Porque ¿qué al final es la levadura? Hermana Mercedes, ¿qué es la levadura al final de cuentas? ¿Sí sabía lo que es la levadura? La levadura es un hongo, es una bacteria al final de cuentas. Es algo que ha sido contaminado por una bacteria. Y eso al entrar con otra masa le pasa lo que tiene. Y por eso es que el pan alcanza ese volumen. Es lo que pasa con el yogur. El yogur, usted tiene un poco de leche y le pone un poco de yogur que quedó. Ese poquito de yogur lo agrega a la leche y lo convierte en todo ese litro de leche o toda esa cantidad de leche nuevamente en yogur. Así mismo pasa, hermanos, cuando usted y yo dejamos que un poco de levadura venga a nuestra vida, ella va a contaminar no solamente su vida, sino su familia. Y los judíos sabían de esto, ellos reconocían. Pastor Héctor, si nos puede leer en Éxodo capítulo 12, verso 15 al 20. Éxodo 12, del 15 al 20. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Hasta el 20. Amén. Mire cómo era en
en el tiempo de la ley, ¿qué pasaba si un judío en esos días? Porque recuérdense que la Pascua comenzaba en el día 14, pero al día siguiente empezaba por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Si se hallaba en la casa, si se hallaba que un judío había comido, aún era expulsado de Israel, no podía ser un israelita con beneficios. Pero esto tiene que ver con nosotros, esto tenía que tener una explicación para adelante. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, le dice así, en el capítulo 5, versos 6 y 7, no es vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, limpiaos. ¿Pues de qué? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire, porque vuestra Pascua, que es Cristo, eso es lo que Pablo más adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, las enseñanzas. A veces usted viene arrastrando costumbres, ideas que usted aprendió cuando usted era un niño, un adolescente, un joven. Pero una vez que usted viene a Cristo, el deber de nosotros ¿qué es? Despojarnos. Pero hermanos, es importante que nos despojemos, que tengamos ese deseo. Porque si no, la hipocresía es necia, la hipocresía es inútil. Mire lo que nos dice volviendo a Lucas. El verso 8, Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Debido a que ellos tenían un poco de religiosidad en su vida, tenían hipocresía, ellos negaron. Y usted puede decir, yo vengo al templo, yo asisto, yo ofrendo, pero hay aspectos de su vida que todavía no han cambiado. Y usted tiene que entregar, usted tiene que rendir, usted tiene que permitir que Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, haga un cambio real, completo en su vida. Porque ¿qué? El juez está. El juez está, hermanos. El juez está a la puerta y nada hay que sea proclamado en los aposentos que no se escuche. Porque dice el Señor, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, es decir, en tu cuarto, en lo secreto, se proclamará en las azoteas. Que dice el verso 10, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora qué habéis de decir. En primer lugar, volviendo al punto de la hipocresía antes de saltar al punto de la blasfemia. Porque muchos, ¿cómo llegan a la blasfemia? Empiezan por la hipocresía. Pero ¿qué motiva la hipocresía? Ya hemos dicho que motiva el temor al hombre. Por agradar al hombre no agradamos a Dios. Y el temor del hombre al hombre entristece al Padre que nos cuida. Por eso es que el Señor dice, mirad, consideren que el Señor tiene cuidado de las aves. El Señor tiene cuidado. Entonces no se dejen llevar por los afanes, porque si ustedes saben que el Padre los cuida, entonces ustedes temen a Dios. Ustedes van a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ustedes no, por agradar al hombre, no me temen a mí, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes no están confiando en el Hijo que murió por ustedes. Por eso es que Él dice, todo aquel que confesare a los hombres. ¿Qué confesare? ¿Qué debemos confesar? Que si confesares,
con tu boca que Jesús es el Señor, entonces el Padre también nos confesará delante del Padre. El Hijo nos presentará. Seremos ante Dios como una ofrenda agradable. Pero a veces mucha gente en el trabajo tiene temor de que su jefe sepa que es cristiano. A veces su manera de actuar, aún su manera de hablar y de vestir. Hoy muchos cristianos, por agradar al mundo, no están agradando a Dios. Entonces, ¿qué están viviendo, pastor? Están viviendo la hipocresía. Porque una cosa son en el templo y otra cosa muy diferente son en su casa, en su trabajo, con sus amistades. Si su amistad le dice, oye, ven, vamos a tomarnos unas copitas, unas bielitas. Ah, no, es que si no le digo se va a molestar. Pero solamente es una copita. Y así ha pasado con muchos cristianos. ¿Y qué luego pasa? ¿Qué luego pasa? No le damos lugar al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo nos capacita para ser fuertes en el Señor. En otras palabras, para vencer. Por eso es que el verso 12 que dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Si usted por ejemplo, va a una fiesta, no que usted fue con esta intención, sino que usted va a un compromiso familiar. Usted no sabía que iban a beber allí. Y ahí un familiar le dice, amigo, fulano de tal, sírvete esto. Si uno permite que el Espíritu Santo hable, uno se calla y deja que el Espíritu Santo hable, no es que vamos a decir, no puedo, sino que van a decir, eso a Dios no le agrada. Yo soy un hijo de Dios, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso yo no puedo aceptar esa bebida. Pero a veces callamos y no hablamos. ¿Por qué? Porque somos llevados al temor. Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Porque el Señor Jesús habla aquí en este tema ¿de qué? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor Héctor ya ha traído aquí una enseñanza sobre qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es no darle el reconocimiento al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Es creer que una obra del Espíritu Santo es aún hecha ¿por quién? Por el diablo, por los demonios. Hermano, la nación judía estaba rechazando la evidencia que Jesús les había dado. ¿Quién era Él? Él era el Mesías. Y lo que ellos necesitaban hacer en aquellos tiempos, ellos necesitaban reconocer a Cristo. Reconocer. Por eso, ¿cuál fue el mensaje en el día de Pentecostés? Arrepentíos. Arrepentidos. ¿Y qué pasó cuando Pedro les habló? Dice que su corazón fue compungido. ¿Y qué dijeron aquellos hombres? Varones, hermanos, ¿qué haremos? El mensaje fue de arrepentimiento. ¿Qué pasó en aquellos tiempos? Ellos rechazaron el ministerio de Juan el Bautista. En otras palabras, rechazaron al enviado del Padre. Porque Juan había sido enviado por el Padre para preparar el camino. Pero en aquellos días todavía estaba el testimonio del Hijo. El Hijo vino a dar testimonio acerca del Padre. Pero ¿qué pasó? También rechazaron a Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Oró por ellos. Mire lo que dice Lucas capítulo 23. El verso 34, que es un versículo muy conocido. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Pero dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Mire, rechazaron al enviado del Padre. Rechazaron el mensaje del Hijo. ¿Y qué pasó más adelante? Rechazaron el testimonio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Es lo que vemos en los capítulos 2 al 7 de Hechos. Es verdad, muchos se arrepintieron, pero muchos rechazaron. Se levantaron los hipócritas, los fariseos. ¿Y qué les dijeron? Callen, ya no hablen en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijeron los cristianos de aquellos tiempos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Por la dureza de su corazón, pecaron contra el Espíritu Santo. Mire lo que dice el Hechos capítulo 7, el verso 51.
Mire las palabras de Esteban. Pero estas palabras no eran de Esteban, era el Espíritu Santo, porque recuérdense que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Pastor Héctor, si nos puede leer 151 de Hechos. Duro de servir, incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A quién estaban resistiendo? Al Espíritu Santo. No estaban resistiendo a Esteban, no estaban resistiendo a la iglesia, porque una iglesia sin el poder del Espíritu Santo no es nada. Cuando usted escucha el mensaje de un pastor que le está dando por la palabra, le está enseñando por la palabra, que usted tiene que corregirse en su manera de vestir, que usted tiene que corregirse en su manera de servir, que usted tiene que corregirse en su manera de hablar, y usted no obedece, está resistiendo al Espíritu Santo. Y por eso es que hay muchos debilitados y muchos duermen. ¿Qué debemos hacer en el poder del Espíritu Santo? Debemos confesar a Cristo valorosamente, dejar que los hombres tomen su decisión, pero nosotros démosle el control total al Señor. Eso es lo que dijeron los hermanos allí en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, dice el verso 23, dice así: puestos en libertad, dice el escritor, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano, mire, soberano Señor. Reconocieron la soberanía de Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, porque tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, no haga como Israel, no haga como hoy muchos están haciendo. Hermanos, si usted rechaza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya no queda más testimonio. Por lo tanto, temer a Dios significa depender del Espíritu Santo. Empiece temiendo a Dios y viva temiendo a Dios, viva dependiendo del Espíritu Santo. Pero volviendo a Lucas, los versos 13 al 34 ahora nos hablan de que además de temer, tenemos que aprender a confiar. Mire, el Señor aquí exhorta a cuidarse de una cosa muy importante, de la codicia y también del afán. El rico dice que llegó un hombre, le pide que parta su herencia. Parta conmigo la herencia. Jesús le dice: ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? Mire, este rico estaba interesado en ganar dinero más que en oír la palabra de Dios. Quería que Jesús resolviera sus problemas, pero no que lo salvara de su codicia. Si Jesús hubiera hecho lo que este hombre le hubiera pedido, la división de la propiedad, esto no hubiera cambiado, no hubiera resuelto el problema de este hombre. Por eso es que el Señor declara: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí comienza el Señor a ilustrar la parábola del rico insensato. Aquel hombre que recibe una herencia, aquel hombre que comienza a trabajar en su herencia, aquella herencia produce, pero cuando produce, ¿qué es lo que pasa? Quiero que note que
la herencia no resolvió sus problemas, sino que creó nuevo, porque ahora este hombre tiene que hacer un trabajo. Dice, tengo mucho, ¿y ahora qué haré? ¿Qué es lo que tenía que hacer si tenía mucho? En la ley estaba que tenía que ayudar a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Pero este hombre dice, ¿y ahora qué haré? Ya sé qué haré. Pero si dio más trabajo, tenía que derribar graneros, construir nuevos graneros. Entonces, hermano, las riquezas no resuelven la vida. Hermano, no es pecado ser rico, pero es pecado hacer de la riqueza su Dios, como dice Colosenses 3:5. Este viñador se autoconcedió, ya sé qué haré. Pensó en pensó en sus necesidades, pensó en hacer tesoros para sí. Él le dice, alma, come, bebe, regocíjate. Las riquezas pueden ser una ventaja y con la cual podemos servir a Dios, con la cual podemos hacer cosas buenas para Dios. Mire lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 1. Ahí Pablo habla a Timoteo acerca de las riquezas. Capítulo 6, que diga de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Mire, si nosotros vemos desde el verso 6, dice, gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Nada habéis traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los pobres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron trabasados de muchos dolores. Y dice el verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino al Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Un hombre relata lo siguiente, dice, de niño, al haber crecido durante la Gran Depresión en Estados Unidos, mis padres experimentaron grandes dificultades. Y esto hizo o resultó en que sean trabajadores y que seamos también agradecidos, administradores del dinero. Pero nunca caímos en la codicia, sino que dimos nuestro tiempo, nuestro talento, aún nuestro dinero a la iglesia, a grupos de caridad, a los más necesitados. Tratamos de manejar el dinero sabiamente y dimos con alegría. Hermanos, como creyentes en Cristo, debemos tomar en serio la exhortación que el apóstol Pablo nos dice. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo, en codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, como dice el verso 9. Pero entonces, ¿dónde está nuestra riqueza? Dice el verso 6 del capítulo 6 de 1 de Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo, que amaba a Timoteo, lo aconsejó a este joven pastor. En la ciudad de Éfeso, que en aquellos tiempos era una ciudad próspera, le aconsejó que no se vaya tras las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿cuál es el antídoto ante la codicia? Ser rico para Dios, como el Señor Jesús nos está enseñando allá en el capítulo 12. Sea rico para Dios, que Él sea su mayor deleite. Como el salmista decía en el capítulo 90, Salmo 90, el verso 14, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hermano, deje que Cristo controle los deseos de su corazón y nos haga ricos para con Dios. Es Dios nuestra mayor riqueza.
Tenga cuidado de la riqueza y cuídese también del afán, como el Señor también enseña aquí en Lucas. Mire lo que nos dice el capítulo 22 al verso 27. Dice, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el horno y mañana es echada al horno, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Por eso el verso 31, que ha sido nuestro verso clave, dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas. Cuidémonos de los afanes. Y el afán está íntimamente ligado con la codicia, porque los ricos caen en la codicia, pero aún los pobres, ¿qué quieren? Ellos codician, ellos se afanan en aquello que no tienen. Quieren tener lo que los ricos tienen. Los ricos quieren tener más, y el que no tiene, a veces quiere tener lo que el rico tiene. No, hermanos, seamos pobres de espíritu, pero ricos para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. El afán y la codicia son pecado. Cuando usted y yo reemplazamos las cosas por la vida, ¿qué es más importante, la vida o la comida? ¿El cuerpo o el vestido? Tenemos que tener bien en claro. Mire, el Señor empieza diciéndonos que nuestra prioridad es temer. Y si usted teme a Dios, confíe que Dios es nuestro proveedor. Porque la clave para una vida libre de ansiedad es un corazón completamente centrado, completamente entregado, completamente conquistado por Dios y por su reino. Busquemos el reino de Dios, nuestra prioridad, el reino de Dios. Para finalizar, los versos 35 en adelante, aunque tocando brevemente los versos 32, mira, aquí habla acerca del tesoro. Hagamos tesoros en los cielos. ¿Dónde debemos hacer tesoros? Es en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, dice que allí estará vuestro corazón. Pero mire, el Señor termina este capítulo con algunas cosas sobre cómo debemos servir. Mire, primeramente nos presenta dos siervos, un siervo vigilante y un siervo infiel. Hermanos, si tememos solamente a Dios, si confiamos solamente en Dios, sírvale solamente a Dios. Si usted vive por las posesiones, se va a turbar su futuro, va a descuidarse en cuanto a la venida del Señor, y usted se va a enredar y nos vamos a olvidar de las cosas más importantes, que es el reino de Dios. Debemos ser fieles, debemos ¿cómo estar? Orando y velando. Mire lo que dice el verso 40. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Debemos ser siervos fieles, debemos estar esperando, como aquí el siervo fiel, como la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que estar a la espera del novio y debemos trabajar para el maestro. Eso es lo que nos dice en el verso 41 en adelante. Mire, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también dices a todos? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Le dice el Señor, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle
haciendo así. Mas el Señor dice que aquel que sea hallado infielmente será castigado duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mire, el que más recibe será más demandado. Fijémonos en cómo estamos sirviendo. El Señor vendrá, como dice su palabra, como ladrón, de modo que debemos estar listos. Si usted y yo decidimos que el Señor no va a regresar, no, es que el Señor está tardando su venida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir como vivieron en el tiempo de los jueces. Vamos a vivir para nosotros. Vamos a vivir como aquel hombre. Dice, mi Señor tarde venir. ¿Y qué hace este hombre? Comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse. ¿Y qué va a pasar cuando usted actúa de esta manera? Un día el Señor va a venir, va a tomar cuentas y como lo va a hallar infiel, lo va a castigar duramente, lo va a azotar. No estoy diciendo que va a perder su salvación, pero no va a recibir recompensa. Hermanos, debemos tomar en serio la responsabilidad como siervos. Si usted piensa que el servicio a Dios es exigente, es difícil, considere lo que el Señor experimentó. Por eso es que mire, dice el verso 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? ¿De qué bautismo estaba hablando? Estaba hablando del bautismo de la muerte. Él tenía que ir a la muerte, tenía que ir a la cruz. Hermanos, el Señor padeció. Si del árbol verde hicieron leña, ¿cuánto más de nosotros? Por eso es que el Señor dice, ¿penséis que he venido para dar paz? Os digo no, sino disensión, sino división, en otras palabras. No es que Dios es un Dios de división, pero si usted no está con el Señor Jesús, está contra Él. Si no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Por más duro que esto suene, esa es la verdad. Hermanos, debemos cuidarnos de que nada nos impida servir fielmente al Señor. Que nada a su mente venga y le diga, no, el Señor se está retrasando. Nada nos puede separar. Ni lo que parece retraso, ni la persecución que mañana venga, como dice los versos 51 en adelante. Dice el verso 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veas la nube que sale del poniente y luego decís, agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, decid, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no sabéis este tiempo? Vivimos un tiempo peligroso. Tenemos que aprender a distinguir por las señales bíblicas los tiempos que vivimos. Estamos a la espera de que Cristo venga. Todo se ha cumplido. Aún hoy los mecanismos de la tecnología están disponibles para que el anticristo mañana aparezca y lo que está enseñado, lo que está sido establecido en la palabra se cumple, hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que estar como el siervo fiel. No descuide. ¿Qué pasó en los días de Noé? La gente tenía una falsa seguridad basada en su ignorancia. El tiempo del juicio se aproximaba. Así como fue para Israel, hermanos. Mire lo que dice para finalizar los versos 58. Vamos a leer del verso 57. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste
El juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Hermanos, Dios nos llama a ponernos a cuenta los unos con los otros. No vaya a ser que venga el juez y te halle culpable. Israel desperdició su oportunidad. ¿Cuál fue las palabras que Jesús dice más adelante en Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas. Luego dijo también, no quedará piedra sobre piedra que sea derribada. Para terminar este mensaje, ¿qué es lo que el Señor dice? Jesús dijo, busquen en primer lugar el reino de Dios. Ya hemos visto que el reino de Dios se hace realidad en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios como en el cielo. Mucha gente aplica sus esfuerzos a amontonar cosas que por naturaleza son perecederas, no duran para siempre. Los pobres sueñan con amontonar riquezas y caen en el mismo error que el rico insensato. Y el Señor Jesús enseña que si buscamos que nuestro tesoro esté en el cielo, allí se orientarán los anhelos de nuestro corazón. Mas si buscamos nuestra prioridad, si buscamos hacer tesoros en la tierra, nuestro corazón quedará retenido aquí en la tierra. Nuestra vida habrá perdido todo sentido. Si nuestra prioridad es el reino de Dios, empecemos temiendo a Dios. Solo el Señor es digno de temor reverente sobre todas las demás cosas. Él es el único que merece ser amado con todo el corazón. Solamente Dios puede gobernar nuestra voluntad. Solo Dios debe marcar la preferencia en la toma de nuestras decisiones. Usted tiene otras prioridades, pero sobre esa prioridad, la prioridad guía es el reino de Dios. Entonces, cuando usted toma decisiones en su familia, en su trabajo, usted primeramente trata de ver si están de acuerdo al reino de Dios y su justicia. Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vivimos temiendo, confiando, y nuestra vida anhela servir a los pies de Cristo. Nuestra vocación será la de ser siervos fieles para su gloria. Y si alguien nos pregunta cuál es nuestra prioridad, el reino de Dios. Amén.